Veamos una aplicación de la ley de Gauss. Entonces, la idea, en este caso, es calcular el campo eléctrico producido por una línea infinita de carga. Entonces, aquí tenemos en color púrpura una línea infinita de carga con una densidad lineal por unidad de carga lambda. Vemos una superficie gaussiana y entonces en este caso la superficie gaussiana va a ser un cilindro de lado L y radio R. Y las líneas del campo eléctrico, pues de una línea de carga, pues son líneas que salen radialmente. Podemos ver aquí las líneas de campo eléctrico saliendo radialmente. ¿Listo? Si hacemos una visión frontal, pues la superficie gaussiana es la superficie azul de radio R. Entonces esta superficie es un cilindro de radio R y podemos ver las líneas de campo eléctrico que salen de la superficie. ¿Listo? Entonces, en esta superficie gaussiana, pues tenemos tres vectores de área. Un vector de área que va en la dirección radial, que lo llamamos A1, un vector de área A2 que va en esta dirección perpendicular a una de las caras del cilindro, y el vector A3 que va también perpendicular a una de las caras del cilindro. Entonces, si miramos el flujo eléctrico por esa superficie gaussiana, por el cilindro azul, ¿cuánto vale ese flujo eléctrico? Pues el flujo eléctrico es la integral de punto de área, y como es la integral sobre toda la superficie cerrada, pues entonces tenemos que ver cómo es la integral por la superficie 1, y la superficie 1 pues es la correspondiente al área A1, más la integral por la superficie 2, que corresponde al área 2, más la integral por la superficie 3, que corresponde al área 3. ¿Listo? Y ese es el flujo total por toda la superficie cerrada. Entonces, ¿qué pasa en el área 2 y en el área 3? Pues si ustedes lo notan, en el área 2 y en el área 3, el campo eléctrico y el vector de área son perpendiculares. Como son perpendiculares, pues la integral cerrada o el producto punto de E punto de área sobre esas superficies, pues es cero. ¿Listo? ¿Por qué? Porque el vector campo eléctrico y el vector de área A3 y A2 son perpendiculares y entonces el producto punto en ese caso es cero. Ahora, ¿qué pasa por la superficie A1? Pues en la superficie A1 el vector de área siempre es paralelo al campo eléctrico. Entonces en la parte superior es paralelo y si lo pintamos en la parte inferior, pues es el área del cilindro. Aquí tenemos el área 1, el vector de área A1, y en todas las partes de esa superficie 1, pues el vector del campo eléctrico y el vector de área son paralelos. Entonces podemos afirmar que E es paralelo al vector A1 y sobre esa superficie, pues este vector E es una constante sobre la superficie A1. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto vale el flujo eléctrico? Pues es la integral cerrada de punto de área, la única superficie por donde hay flujo eléctrico. En el caso del cilindro, pues es la superficie A1. Y acabamos de ver que el campo eléctrico es una constante sobre toda esa superficie. Entonces lo podemos sacar de la integral. ¿Listo? Entonces, ¿cómo es el flujo eléctrico? Pues E por la integral sobre A1 y por tanto, este es el campo eléctrico veces el área total de la superficie A1. Esa es la superficie externa del cilindro. Entonces, ¿cuánto vale la superficie externa del cilindro? Pues el perímetro del círculo de la base veces el largo del cilindro. Entonces, el área de la superficie A1 pues es igual a 2πr por L. 2πr es el perímetro de la base veces la altura del cilindro. Ahora, ¿qué sabíamos de la ley de Gauss? Pues de la ley de Gauss sabemos que ese flujo eléctrico por esa superficie cerrada tiene que ser proporcional o es igual a la carga encerrada sobre epsilon cero. Entonces, ¿cuánto vale la carga encerrada por esta superficie gaussiana, por la superficie azul? Entonces, esa carga encerrada, pues es la densidad lineal de carga veces la longitud del cilindro. Entonces, la carga encerrada la podemos escribir como lambda por L, y si usamos la ley de Gauss completa, pues ¿qué tenemos? Que el flujo eléctrico, que es la integral
sobre toda la superficie cerrada de punto de área es igual a la carga encerrada sobre epsilon 0. Entonces ya habíamos visto que esta integral cerrada pues es el campo eléctrico por 2πr por L y la carga encerrada pues es lambda por L. ¿De acuerdo? Entonces aquí podemos simplificar los L's y ¿qué nos queda? Pues el campo eléctrico total debido a una línea infinita de carga pues es lambda sobre 2πr por epsilon 0. ¿Listo? Esa es la magnitud del campo eléctrico. Y si miramos la dirección, pues la dirección de ese campo eléctrico tiene que ser radial hacia, sí, radial, saliendo del cilindro. ¿Listo? Y con esto terminamos este video.